¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que hacemos cada semana en News Digitales, donde abordamos la realidad del agro. Pero bueno, en esta semana que pasó ya, al momento que estamos grabando la entrevista, pasó una semana, un poquito, ¿no?, de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y vamos a tratar de entender qué pasó, si es que sí, calculo se va a poder entender qué pasó, y linkearlo un poco a nuestra área de interés, a nuestra zona de confort, que es el agro. Para eso estamos con Pablo Romá, él es sociólogo y analista político. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por la invitación. Me imagino que habrá sido una semana con mucho laburo. Sí, la semana previa a la elección y la semana posterior a la elección son semanas de mucho trabajo, intensas. Tengo los colegas que trabajan en política, estaban detonados. Recién ahora están empezando a acomodar un poco. Y hay que recomponerse rápido porque ya viene la otra. Así Quedan 30 ruedas, como están diciendo. Como partido de Copa Libertadores, ¿no? Hay que recomponerse rápido. Está bien, Pablo, bueno, salgamos un poco de lo que son las encuestas, porque hubo algunas que estuvieron cerca, otras que fallaron estrepitosamente, pero desde tu mirada, desde lo que vos venías viendo preelecciones, pre-7 de septiembre, primero, ¿te esperabas un resultado con esta diferencia? Fueron casi 14 puntos. Sí, no, creo que el resultado fue muy abultado, creo que para el gobierno nacional fue un golpe importante, pero en general me parece que no se esperaba un resultado tan abultado, tan grande, con tanta diferencia. Quizás los más arriesgados esperaban la mitad, digamos, ¿no? Entre 7 y 8, pero bueno, creo que fue una elección muy difícil. Fue la primera vez que se votó así, con el adelantamiento en la provincia. Eran 8 elecciones porque cada sección tenía su propia especificidad, cada municipio tenía su propio peso, entonces era muy difícil, digamos, que las encuestas puedan dar una imagen cabal de lo que iba a ser la elección, aproximaciones que después se fueron de alguna manera desvirtuando también por la propia dinámica política, ¿no? Un gobierno que esperaba llegar a esta elección con un nivel de estabilidad macroeconómica y política mucho mayor de la que llegó con ciertas turbulencias respecto al tipo de cambio, llegó con la crisis de los audios de pedido de coima de Karina Milei. ¿Influyó mucho estos escándalos, si se quiere, no sé, el Libra, las coimas? Yo creo que se fue sumando todo, ¿no? Y además de los vetos del presidente, el posicionamiento tan duro, ¿no?, del presidente Milei frente a las personas con discapacidad, ¿no? Eso me parece a mí que pega mucho más en un sector del electorado que quizás los grandes escándalos, pero lo que tienen los grandes escándalos, me da la sensación, es que habilitan a un clima de mayor cuestionamiento hacia el gobierno, digamos, ¿no? Me parece que la denuncia sobre las coimas de Karina Milei lo que hace es habilitar un contexto para aquel que quizás quería de alguna manera criticar al gobierno y no veía por dónde. A partir de esto, bueno, ¿no?, libera parte de esas críticas y creo que la elección en la provincia de Buenos Aires puede jugar el mismo rol en términos del posicionamiento de los gobernadores. Es decir, a Milei, con un resultado tan adverso, bueno, quizás este resultado habilita a otros gobernadores a pararse un poquito más firme en términos de la negociación con Milei, porque Milei también no quiere ceder nada en ese punto. En el discurso, ahí cuando se conocieron los resultados, ensayó una crítica, si se quiere, que la tiró en 2 segundos. Dijo que iba a convocar a los gobernadores, pero convocó a gobernadores afines. Sí, me parece que ahí tiene una dificultad, que es que me parece que la dificultad es la hipótesis que el gobierno tiene, ¿no? El gobierno nacional tiene la hipótesis que las provincias tienen que hacer el mismo ajuste que hace la nación, y en la medida que no lo hagan hay sanciones, ¿no? Y eso implica un disciplinamiento en términos de los recursos que gira la nación a las provincias. Eso es muy complicado y creo que ha habido un apoyo muy fuerte de los gobernadores para darle las herramientas políticas que el gobierno necesitaba.
la ley de bases, el DNU, ¿no? Lo ha apoyado a través de sus legisladores provinciales, han apoyado mucho los gobernadores y me parece que el gobierno nacional no les ha cumplido como ellos esperaban. Y bueno, y esto, siempre las metáforas futbolísticas son buenas para explicar algunas cosas, ¿no? Cuando los resultados te empiezan a ir mal, empiezan a aparecer los problemas, digamos, ¿no? Mientras los resultados van bien, los problemas quedan... Los problemas del vestuario no aparecen, digamos, ¿no? Se mantienen internos. Y creo que este resultado en la provincia de Buenos Aires le abre al gobierno una ventana también de tensiones que quizás antes las manejaba de otra manera. Y a eso tenés que sumarle que el gobierno tiene una interna muy profunda adentro de su gabinete. Pero le explotó la interna en la cara. Y eso también no solamente lo condiciona en términos comunicacionales, sino en términos políticos. Claro, porque hay una interna, se nota la interna política, pero también la interna por fuera de la política, con todas estas figuras de las redes sociales. Totalmente. Las fuerzas del cielo, ¿no? Los que tienen territorio y los que están en el cielo. Bueno, cuestiones que hacen a una dinámica muy compleja donde se sumaron y se conjugaron muchas variables y creo que el resultado electoral lo que hace de alguna manera es exponer todo este conjunto de situaciones que hoy lo están afectando al gobierno, porque al principio el gobierno empezó mal, pero después pudo recomponer políticamente y sobre todo a partir del trato y del diálogo con los gobernadores, ¿no? Y parecía que empezaba mal políticamente y después se fortaleció, pero me parece que ahora hay una situación en la cual se conjugan una cantidad de variables que hacen que el gobierno esté en una posición, desde mi punto de vista, más debilitada para encarar el proceso de octubre, ¿no? Sí, y ahora yendo a lo que es la performance, si querés, por un lado Fuerza Patria y por otro lado Libertad Avanza. No sé si coincidís, pero creo que el primer éxito del gobernador Kicillof fue justamente desdoblar las elecciones. No sé sí, yo creo que, a ver... O el primer puntapié, si es el puntapié inicial, si se quiere. Me parece que, a ver, cuando uno mira cuáles son los móviles de la elección, en la opinión pública, en el electorado, en la gente, nosotros venimos trabajando muchos estudios cualitativos y cuando le preguntamos, bueno, ¿y por qué se votó? ¿Qué es lo que votó? Y en general las respuestas giran en torno a la cuestión nacional, digamos, ¿no? Ponerle un freno a Milei, en contra de el tratamiento que le da Milei a las personas con discapacidad, a los médicos del Garrahan, al sistema universitario. Todo lo que se vetó. Todos los vetos hace un rato. Jugaron el domingo, digamos, ¿no? En contra del gobierno. Con lo cual, me parece que la idea del adelantamiento para discutir la gestión de la provincia y revalidar la provincia no está tan presente. Obviamente, yo creo que Axel Kicillof muestra su poderío político como gobernador en esta elección. Eso no hay dudas. Creo que un sector del electorado llegó más convencido a la elección y otro más tensionado. El que llegó más convencido es el opositor, el peronista, que entendió de alguna manera, que vio que los dirigentes tomaban parte de sus demandas, que era la unidad. Digo, cuando vos hablas con la base social del peronismo, dice, bueno, fundamentalmente estoy cansado de las peleas internas, ¿no? Es necesario la unidad no solamente electoral, sino una unidad política, programática, ¿no? Y creo que... Unidad aunque duela, escuché algunas veces. Un poco eso, pero sobre todo programática, digamos, ¿no? Lo que le demandan a los dirigentes es que tengan un plan de gobierno, no solamente una unidad electoral. Y creo que ahí ha habido algunos dirigentes que jugaron un rol muy importante. Sergio Massa fue una pieza clave para sostener esa unidad en momentos donde había mayor nivel de tironeos, digamos, ¿no? Sí. Entonces creo que eso fue un paso. Y obviamente todo esto de los escándalos, ¿no? Los vetos, consolidaron a ese sector del electorado y tensionaron al sector moderado, ¿no? El sector moderado, aquel que no lo votó quizás a Milei en 2023 en la general y sí lo votó en balotaje, hoy está muy tensionado ese sector porque
primero porque las denuncias de corrupción a ese segmento del electorado lo afectan, digamos, ¿no? Es un segmento más republicano. Segundo, porque la crisis económica en términos de llegar a fin de mes, el problema de los ingresos, es un problema que cruza mucho, digamos, ¿no? Y hay un sector de esos moderados que se sienten decepcionados con lo que planteaba Milei, que era la salida de la crisis, ¿no? Y porque muchos de esos también sectores moderados pertenecen a los sectores medios. Claro. Y los sectores medios son los que más están pagando el costo de este ajuste. Y Pablo, también que todavía falta octubre, falta poco y falta una eternidad, falta octubre, pero ¿no sentís que esta elección en cierta manera le reacomodó el tablero político a Kicillof? Yo no como lo pienso. Axel Kicillof ya como una cabeza visible, si querés, para una fórmula presidencial en 2027, y 2 o 3 figuras de las que estabas por ahí nombrando, no sé, Massa, Catopodis, no sé, hasta el mismo intendente de La Plata, Lac, incluso, como potenciales candidatos a gobernadores. Falta mucho, obvio, pero ¿no sentís que ya por ahí eso reacomodó esa discusión? No, creo que la discusión en el peronismo es más compleja. Sí. Tiene alguna profundidad que a veces cuesta, al menos a la distancia, entenderla. Me parece que la elección no dirime liderazgos. Creo que el rol que tiene Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo muy fuerte dentro de ese segmento del electorado, de la base social del peronismo, del kirchnerismo. Creo que Axel Kicillof sí logró posicionarse como bueno, en esto, ¿no? Uno más dentro de la carrera a 2027. Por eso, falta mucho. Está Sergio Massa, digo, ¿no? Como que hay distintas opciones pero me parece la lectura que tendría que hacer el espacio de Fuerza Patria hoy es tratar de consolidar un proceso de unidad y después ver, pero digo, unidad en términos política y programática, y después, bueno, ver cuál es la figura que mejor representa ese proyecto. Pero la discusión por nombre me parece que aleja más de lo que permitiría sumarle una discusión más profunda, ¿no? Claro, yo te digo, esto que te planteaba lo digo pensando en el discurso que dio Kicillof en La Plata, que estaban todas estas figuras. Por ahí me quedó en la retina. Y además también porque, bueno, el deseo de la militancia. Y las ausencias. ¿No? También puede haber habido. Bueno, había representantes de la Cámpora, quizás Máximo Kirchner podría haber estado, pero también es entendible, ¿no? Que Cristina Fernández de Kirchner, estando presa, su hijo la esté acompañando en una elección que era importante también, porque me parece que Cristina Fernández de Kirchner también se jugaba mucho en esta elección, ¿no? ¿En qué sentido? Y bueno, imagínate que si el peronismo, el kirchnerismo hubiese perdido, también para ella era un golpe muy duro en términos de su centralidad en la política, ¿no? Y creo que también se jugaba mucho. Tenían el kirchnerismo tenía una dificultad que llevaba las cabezas de lista en muchas secciones del interior, que no era fácil, en varias ganaron. Eso también me parece que es un hecho que era importante para las propias también, para los propios intereses del kirchnerismo dentro de la discusión. En el caso, también Sergio Massa, ¿no? Que renovaba 11, el Frente Renovador renovaba 11 bancas, en general, digo, senadores y diputados, y obtuvo 13, ¿no? Bueno, creo que... Claro, eso, en número, te quería preguntar 2 cosas. ¿Cómo viste el tema participación? El porcentaje de participación, si estuvo bien, podría haber sido mayor, ¿qué influencia puede tener en el resultado? Y más allá, de los 14 puntos de diferencia, que fue un cachetazo político, pero ¿cómo quedó el balance legislativo? No, obviamente la Libertad Avanza con ese 30% crece mucho, ¿no? En claro, que eso por ahí no se habló tanto. Yo creo que... Se vio la piña, yo pensaba que la Libertad Avanza iba a hacer un balance más en términos del crecimiento, en términos de cantidad de legisladores. No pensé que iba a asumir tanto el golpe como lo asumió, pero está bien, era un golpe político, digamos, ¿no? Y tampoco podía... Pero
pensé que como, viste que siempre en las elecciones legislativas hay muchos ganadores, ¿no? Porque, Bueno, no recuerdo una legislativa con tanto peso en el tablero político como esta. ujú, Corregime vos, pero y esta tiene ese carácter que vos decís. un peso que no ha tenido antes, enorme, claramente. enorme. Y creo bueno, que en ese sentido la Libertad Avanza sostuvo parte de su núcleo duro, que es, bueno, como dijo Milei, digamos, ¿no? El piso, ¿no? 33, que es importante. Sí, no es un número menor. No es un número menor. Bien. Ahora, bueno, salimos un poquito si querés, de lo que es el dato político duro. Y podemos ver otro dato también, que llevándolo un poco al campo, ¿no? Al agro. Vos en el campo decís, el campo votó a Kicillof y te tiran con lo primero que tienen a mano. Pero bueno, haciendo un análisis más, un zoom, si querés, más fino, vos ves distritos, no sé, por ejemplo, Pergamino, ¿sí? Ganó Kicillof. O sea, la pregunta es, ¿el campo lo votó a Kicillof? Bueno, es difícil, ¿no? Porque difícil, vos sos un gran conocedor de ese espacio, ¿no? Y es heterogéneo también, digamos, Sí, ¿no? obvio. Cuando uno habla del campo, tiene que reconocer que hay heterogeneidades, hay actores más grandes y hay actores más chicos. Yo creo que uno puede acceder a un poco a responder eso en términos como vos decís, de los resultados en algunos distritos donde Hay tiene distritos mayor que peso. la verdad me llamó la atención. Y sobre todo en secciones del interior de la provincia. La cuarta. La cuarta, la verdad que ha sido, bueno, importante ese triunfo. Yo creo que como decía, ¿no? También a ese sector más vinculado al agro, la política del gobierno de Milei lo tensiona, ¿no? Lo tensiona porque... ¿Aún pesa la baja de los derechos de exportación? Hablo por la medida más visible, bueno, si se quiere. Yo creo que sí. Creo que hay algo de Milei que no termina de generar la confianza suficiente para reconocer las demandas del sector, ¿no? Me parece que ha habido ciertas concesiones que ha dado el gobierno, pero después retira el gobierno, ¿no? Da, pero después saca. Y creo que eso es un aspecto, y también me parece, Andrés, que hay que mirar cómo juega el ajuste en ciudades del interior que son chicas, ¿no? Y yo creo que eso también es un punto a tener en cuenta, ¿no? Porque uno a veces lo mira desde acá, de Buenos Aires, y mira para allá, digamos, ¿no? Para el interior, y no toma realmente dimensión de lo que significa que en una ciudad de 30.000 habitantes queden 100 trabajadores de una fábrica despedidos. Sí, es. Y creo que eso también afecta y hace a la incidencia. Creo que el gobierno apostó mucho al factor político-ideológico, al antikirchnerismo, pero en este contexto me parece que deja de operar esa... Sí, lo mismo el cierre, ahora que decís eso, por ejemplo, recuerdo al presidente Milei cerrando en Moreno, o en Lomas de Zamora. No digo que fue un tiro en el pie, pero casi. Quedan dudas, digamos, ¿no? De cuál fue el objetivo de eso. El gobierno arrancó con la campaña tratando de mostrar los aspectos negativos de la provincia, sin entender que eso podía volvérsele tipo boomerang, ¿no? Porque es cierto que el gobierno nacional no le da todos los recursos a la provincia de Buenos Aires. Hay una discusión muy grande ahí. Entonces creo que eso podía volverse boomerang, y creo que de alguna manera se le volvió. Lo de Moreno, ir a cerrar a un lugar, a un club, viste, que parecía un campito, en un lugar... Ni siquiera era un club. Era una cancha, muy de barrio. Bueno, me parece que lo mostró mucho más endeble, ¿no? Aparte, todo eso cruzado por algunas cuestiones que decían que nadie le quería alquilar el salón, digamos, ¿no? Como lo mostró un poco endeble. Y hasta de falto de estructura, si se quiere. Totalmente. Y creo que el gobierno podía haber ido a cerrar, por ejemplo, algún distrito
donde es fuerte la Libertad Avanza, digo, podía haber ido a Mar del Quinta, o en la Plata, Sexta, claro. Lo de Bahía Blanca es sorprendente, digamos, ¿no? Sí. Sí, teniendo en cuenta los antecedentes. Teniendo en cuenta los antecedentes, digo, Milei no hubiese podido ir a cerrar, políticamente no hubiese podido ir a cerrar a Bahía Blanca, y la Libertad Avanza ahí ganó, digamos, ¿no? Entonces, digo, sí, es cruzado, ¿no? Es difícil de entender a veces algunos procesos, pero podía haber ido a Mar del Plata, podía haber ido a otros lugares, quizás, donde también mostrar un poquito más de acompañamiento social. Lo que quedó claro en este proceso es que el gobierno ha ido perdiendo acompañamiento social, y de cara a octubre, bueno, esa es una pregunta que queda abierta, ¿no? Sí. Si logrará recuperar ese acompañamiento social o se profundizará. Bien. Y lo último, Pablo, que te quería preguntar, ya hablamos de Fuerza Patria, hablamos de Libertad Avanza. ¿Qué te llamó la atención, digamos, de las terceras opciones? Si quieres, Somos, Potencia. También lo estoy pensando mucho en el tema de que fueron los que más llevaron candidatos vinculados al sector agroindustrial y agropecuario. De hecho, uno solo entró, Andrés de Leo, de la sexta sección, fue el único, digamos, puro del campo, si se quiere, que ingresó. Pero, ¿cómo viste la elección de las demás opciones? Mira, siempre en las discusiones previas yo siempre planteaba, ojo en el interior con las opciones intermedias. Porque cada sección tiene su particularidad. Yo sigo mucho la segunda sección y ahí veía que, o sea, Passaglia los Passaglia de San Nicolás ya habían hecho buenas elecciones en 2023. Habían jugado en la interna con Patricia Bullrich y le habían dado un volumen electoral muy importante a Patricia Bullrich, y creo que ahí podían representar y captar a este sector que estaba quizás más tensionado por la Libertad Avanza, que quizás no le gusta el tratamiento de la Libertad Avanza hacia el PRO y esa subordinación que tuvo el PRO para incorporarse a la Libertad Avanza. Y creo que en algunas secciones las terceras opciones fueron relevantes, digamos, ¿no? Y esto es algo que yo venía planteando, que era, quizás las secciones del interior y las terceras fuerzas no son capaces de revertir la tendencia que te imponen la primera y la tercera, pero sí pueden ser muy importantes a la hora de las diferencias entre un espacio y otro espacio. Y yo creo que esas pequeñas diferencias, digamos, ¿no? Esos 25 puntos que saca Passaglia en la segunda, que son 15, creo que saca la Libertad Avanza, y bueno, no es que iban a revertir la tendencia. Ahora, una cosa que perder un punto por sección, y después eso lo pones en la general y te hace una diferencia, quizás como esta, que sorprende, pero me parece que en ese sentido las terceras fuerzas no necesariamente tanto en la primera y en la tercera, porque ahí la discusión sí es más polarizada, podían jugarle un rol, y sobre todo porque me parece que también eran más atractivas a un sector que podía votar a la Libertad Avanza más que a un sector que podía votar a Fuerza Patria. Perfecto. Bueno, Pablo, muchas gracias y te esperamos en octubre. Gracias, Andrés. Después del 26 te vamos a hacer trabajar otra vez. Con todo gusto, encantado por la invitación. Muchas gracias. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad.